Pues hemos hablado de la perspectiva consumerista y a mí me gustaría desandar un poquito el camino respecto a una cuestión que señalaba Sebastián antes. Ahora me gustaría abordar, o creo que podríamos abordar, dos aspectos que de alguna manera ya hemos tratado y que son polémicos, ¿no? Antes se señalaba que hoy hay manifestaciones y ha habido sanciones y hay dos cuestiones que quizás centran la polémica. Las tratamos de forma conjunta, así un poco nos da rápido, porque luego la última parte queríamos ver el tema del impacto social y un poco las perspectivas de futuro. Esas son un poco el recorrido que queríamos hacer. Por centrarnos en el aspecto polémico y comentando que en su primera intervención Sebastián habló de propuestas, a mí me gustaría señalar por los dos aspectos principales que generan polémica. Una, pues la figura de si el derecho al autoempleo versus a empleo sin derecho y el tema de qué propuestas se pueden hacer en materia laboral de seguridad social respecto a esta nueva realidad. Y, por otra parte, el tema de la fiscalidad. Y es que, evidentemente, aquí se ha hablado de cuándo surge la iniciativa económica y cómo se fiscaliza. Y, en ese sentido, nos gustaría plantear si las plataformas de alguna manera pueden asumir un rol en esa fiscalidad, en facilitar a consumidores y a prosumidores el cumplir con sus obligaciones fiscales que, pues, como no puede de ser de otra manera, todo el mundo ha de cumplir. Os pido opinión sobre estas dos cuestiones rapiditas y luego hablamos de la parte final de repercusión social y perspectiva de futuro. Gente que se atreve a lidiar el toro Venga. No es por valentía, sino porque el tema, pues lógicamente nos afecta, ¿no? Vamos a ver, lo que estabas hablando de derechos. Vamos a ver, primero, si la plataforma no tiene actuación empresarial directa, no hay riesgo de laboralidad ninguna en su relación con aquel que ofrece el producto. Es decir, lógicamente eso parece que está descartado. Cuestión distinta es que pudiera haber algún tipo de plataforma, que no es tal plataforma, sino que es empresa que utiliza plataforma, que a su vez utiliza determinados agentes para dar servicios. Y en ese caso sí estaríamos acercándonos a la ajenidad, a la relación y, por lo tanto, a la potencial laboralidad. Ese es un supuesto que yo creo que no es el caso, o no es el caso habitual, me imagino, en los análisis que habéis realizado, pero, bueno, sí es verdad que nosotros hemos visto, viendo la web, pues, viendo los portales, pues se ven muchas cosas, ¿no? Y sí hemos visto límites, o sea, fronteras que están casi en ese terreno. Eso lo quiero dejar claro, son fronteras muy claras que están acercándose hacia una relación entre la llamada plataforma y el agente que ofrece el bien y el servicio en el mercado, que se acercan claramente a la laboralidad, cuando no a empresas de trabajo temporal. Por lo tanto, primer elemento que está ahí en el mercado y que está ahí en la realidad de tantos problemas que crea esto, pero que ahí está el análisis primero que hacemos. Segundo, lo normal en estos casos, no lo excepcional, es que estemos hablando de plataformas que solamente promueven el intercambio, pero que en ese intercambio participan de una parte profesionales que ofrecen bienes y servicios en el mercado y de otra consumidores que adquieren esos bienes y servicios en el mercado. Esa ya es una plataforma más habitual. No siempre son profesionales, pero en buena parte profesionales. Por eso es muy importante clarificar, diríamos, la línea entre el que es profesional o no que ofrece esos bienes en el mercado. Entonces, en ese supuesto, no hay riesgos de ajenidad, no hay riesgos de laboralidad, pero lo que sí que es cierto es que sí hay obligaciones, lo que hemos dicho antes, las obligaciones económicas que nacen de la propia la regulación de la propia oferta de bienes y servicios. ¿Qué es lo que hace falta ahí en la práctica? Y que no es un problema de la economía colaborativa, por eso decía que es un problema general, ¿no? Que hay que hacer barreras más sencillas en la entrada. Es decir, primero, si no hay ingresos habituales, es decir, ¿dónde se define la habitualidad y, por lo tanto, la obligación en el Código Español? Por jurisprudencia está perfectamente claro, a partir de ingresos que superen el salario mínimo interprofesional anualizado. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ya lo ha dicho. Es decir, otra cosa es que luego no se ha trasladado a la ley, pero el Tribunal Supremo ha dejado muy claro que empieza, digamos, que un trabajador, ya en el sentido ya más amplio del término, trabajador puede ser autónomo o cuenta ajena, nace cuando tiene unos ingresos anualizados equivalentes al salario mínimo interprofesional. ¿Cuál es el problema? Que crea incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo lo que se basa en jurisprudencia pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque produce inseguridad.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, en este caso, el Gobierno español o el Parlamento español? Trasladar a ley lo que ha dicho la jurisprudencia. Es decir, establecer el mínimo exento de ingresos que no están obligados a cotización en seguridad social o que no están obligados a otras obligaciones. Eso ya habrá que ampliarlo. Y, por lo tanto, si en la ley dice hasta que no se producen ingresos, digamos, hasta el límite del salario mínimo interprofesional no hay obligación de cotización a seguridad social, problema resuelto. Que eso se hace en la práctica, pero no está claro en la teoría. Y no está claro por qué. No está claro, por lo que antes decía, porque la ley lo que dice es que no haya habitualidad. Y el tribunal lo que hizo fue definir habitualidad. El Tribunal Supremo lo que hizo es decir, bueno, ante el problema de que no está definida el concepto de habitualidad, yo lo voy a definir en términos económicos. Y entonces el Tribunal Supremo decidió, empieza la habitualidad cuando se supera el salario mínimo interprofesional. Y entonces es una definición por sentencia de un concepto que está en la ley, pero que la ley lo que dice es la habitualidad. Y yo, hablando con algunos de los que estáis aquí en alguna charla, he recordado que ahora surge un nuevo problema, que producto de esa incertidumbre e inseguridad, y es que algún inspector que analiza casos concretos llega a la conclusión de que la habitualidad nace con la vocación de habitualidad. Es decir, que no basta con que la habitualidad tenga unos resultados económicos de salario mínimo interprofesional, que sino si tú ya tienes vocación de habitualidad, ya nace la habitualidad en sí. Entonces, consecuencia, un e-commerce, una web ofreciendo un producto, aunque no haya vendido todavía un solo producto, ya es vocación de habitualidad. Y, por lo tanto, obligación de alta en seguridad social. Pongo los problemas sobre la mesa para que los podamos definir. No tengo las soluciones, lo que quiero decir es que esos son los problemas. Por lo tanto, esto es lo que está en la mesa y eso es lo que tenemos que debatir. Este tipo de cosas. A partir de aquí empezaremos a aclarar, y por eso decía que aclarando muchos aspectos de economía colaborativa, ayudamos a aclarar muchos aspectos de economía ordinaria, porque ese problema existe en otros ámbitos también. Una reciente resolución del Parlamento Europeo, muy reciente, de enero de este año, que aborda la economía colaborativa y en concreto este problema de la laboralidad. Pone encima de la mesa el problema y sobre las posibles soluciones viene a decir que, a su juicio, la más acertada es considerar que quienes prestan servicios a través de plataformas de economía colaborativa son trabajadores autónomos freelance. Considera que dentro de las distintas opciones o posibles soluciones esa es la más acertada. Pero, como dije antes, hay que hacer un análisis caso por caso y ver en qué medida algunas plataformas pues, sí puedan estar haciendo un control de la actividad. Pues, bueno, analizar indicios, pues, como he dicho antes, control de horarios, fijación de precios. Hace poco se cerró la plataforma Slive por una inspección de trabajo y una sanción. Y es un tema que no solamente en Europa, sino global. En Estados Unidos también se está analizando este tema de la laboralidad. Partiendo de la base de que la mejor solución sea considerar freelance autónomos, otra cuestión distinta es ver si es necesaria una figura específica dentro del régimen de autónomos. Pues al igual que existe la figura del TRADE, trabajador autónomo económicamente dependiente, pues podamos hablar de un autónomo de este tipo de plataformas. Yo creo que ese es un tema también interesante a estudiar y luego pues flexibilizar también el régimen de autónomos. Considero que pues los microemprendedores que tienen que hacer frente a una cuota de autónomos de unos 300 euros mensuales, pues bueno, creo que eso debería ser flexibilizado y tener en cuenta a lo mejor sistemas como en el Reino Unido, Estados Unidos, que es un porcentaje en función del volumen de ingresos netos, que creo que está en torno a un 7%. Sí, aquí simplemente por distinguir, porque a mí me parece un tema que me preocupa personalmente bastante. Realmente creo que cuando es un prosumidor, un particular que gana dinero a través de estas webs, sobre todo de on demand, bueno, pues en la economía que estamos ahora mismo es beneficioso para todos, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando cantidades ingentes de trabajadores se están viendo obligadas a convertirse en freelancers, a pagarse sus propias cuotas, etcétera, etcétera? Esto es un problema social y grave. No creo que sea de la economía colaborativa, creo que es un problema previo y que simplemente la economía colaborativa viene a dar soluciones a esta gente que está ahí. Pero es un problema social y hay que tenerlo en cuenta. Yo no tanto en el tema laboral, pero sí en la otra parte de la pregunta, que era la parte fiscal de las plataformas, simplemente dar algunos ejemplos que yo creo que sí, que parte, como decía antes, de la responsabilidad de las plataformas es facilitar que estos prosumidores resuelvan de la manera más cómoda y sencilla
sus obligaciones fiscales, sean las que se determinen y las que se vayan. Y existen ejemplos. En España, por ejemplo, conocemos bien el caso de Socialcard, donde realmente se están emitiendo todas las facturas, se llega al IRPF, se está mandando todo lo que hay que mandar y se manda de manera automática. Creo que Wismar Park está haciendo algo similar, por lo tanto, hay ejemplos donde esto se está haciendo ya. Fuera de aquí también tenemos, hablando de polémicas, pues algunos casos como Airbnb en Ámsterdam, donde también se ha hecho un acuerdo del pago de la tasa turística y se hace de manera automática en este caso, o en Portland, y antes apuntaba algún otro sitio. Y en caso de transporte, pues también en algún caso, ayer en una comida se hablaba del caso de Estonia, donde el Gobierno ha empezado a trabajar con Uber en este caso, para que estos ingresos de manera automática, pues o un formulario muy sencillito, se puede hacer declarar estos ingresos y se pueden pagar los impuestos. Por tanto, como intermediario principal de este tipo de actividades, es normal y natural que esta responsabilidad y esta actividad recaiga probablemente más en la plataforma que en los usuarios finales. De una manera, y desde un punto de vista regulatorio, creo que también es más fácil centralizar la actividad en una plataforma. Y si eso no ocurre, incluso los usuarios se acaban organizando. Tenemos un caso también en Barcelona, de la Asociación de Veïns y Anfitrions de Barcelona, que son usuarios de Airbnb autoorganizados, que han pedido una simplificación de las normas de pagos de impuestos, están haciendo propuestas y están autoeducándose y funcionando para poder ejercer el cumplimiento de sus normas fiscales como colectivo, ¿vale? Es un caso concreto. Y en Estados Unidos también es fácil encontrar varias guías e incluso asesorías especializadas en el pago de impuestos por tus ingresos por este tipo de actividades. Por lo tanto, yo creo que las plataformas sería lo más sencillo. Si eso no ocurre, la gente se autoorganiza. Brevemente también, siguiendo con lo que con lo que ha dicho Albert, lo que permiten estas plataformas es mucha mayor transparencia y permite, en la medida en que las transacciones quedan registradas a través de medios de pago online, permiten una mayor trazabilidad. Y esto efectivamente puede facilitar mucho la información a las autoridades. Existen, como has mencionado, distintos ejemplos de convenios que se han realizado, bien para facilitar esta información o bien para recaudar la tasa. A nosotros nos parece estupendo siempre y cuando estos convenios no sean exclusivos con una plataforma, sino que estén abiertos a otras plataformas. Muy bien, pues por abordar el último bloque y luego cuando finalicemos, pues abriremos un breve turno de palabra en torno a las 12:30, con la idea de que pues pudiera haber ciertas preguntas por parte del público. Vamos a plantear dos cuestiones a la vez. La primera es el tema de la transformación social, y aquí me dirijo directamente a Ángel. ¿Creéis que las plataformas deberían de dejar de pensar solo en la eficiencia y plantearse otros objetivos comprometidos? Y por abrir otra cuestión también social importante, como es la privacidad versus la reputación. Ya se había anticipado un poco cuando se hablaba de la portabilidad de la reputación. Y aquí me dirijo un poco a Albert para que de alguna manera nos ilumine y nos diga hacia qué futuro nos espera. ¿Hay soluciones intermedias entre la privacidad y la generación a la vez de confianza? El demostrar que uno es legal y que es un tío apañado. Esas dos cuestiones abiertas a toda la mesa como último y con la idea de finalizar en torno a y media, menos 25. Sí, bueno, antes de empezar con transformación social, apuntar un poco en la vía brevemente que nos ilustraba Sebastián con los criterios ya existentes de aquello que supere el salario mínimo interprofesional, pues equivale a cierta obligación fiscal. Hay estudios sobre la fiscalidad estadounidense, sobre el consumo colaborativo, que punto a punto, un estudio muy denso, prueba que con las normativas existentes, tanto en el sector del alojamiento como en el sector del transporte, se puede aplicar la fiscalidad existente sin tener que hacer ningún cambio. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de resistencias, no de lagunas fiscales. Y la resistencia para mí también obedece, cuando oigo caso por caso, pues me pongo a temblar. Si tenemos que esperar a analizar caso por caso, entonces nunca legislamos. Yo creo que eso es otra resistencia añadida. Y ya al tema de transformación social, pues realmente el estudio ha mostrado que transformación social es muy poca la que hay, y vocación, hemos hablado de vocación, es muy poca la vocación que hay. En el consumo colaborativo que hemos analizado, que no ha sido todo, es muy poca la transformación social
que podemos identificar tal cual. También es cierto que es una cuestión de grado. No podemos pedirle a la gente que está muy con la fe de esto que llama movimiento, no podemos pedirle a este movimiento que es incipiente, no le podemos pedir lo que otras cosas no han hecho otros movimientos durante siglos, eso es cierto. Pero bueno, lo que está claro es que el consumo colaborativo coloniza, ingiere otras propuestas y movimientos sociales que están ahí en la base. Y graciosamente el estudio retornamos a esos movimientos, el mercado social, otras iniciativas que realmente para mí son más el horizonte y el referente para la transformación social. Y ciertamente la transformación social del consumo colaborativo transformador es en una orientación ideológica concreta, lo cual es incompatible con la noción liberal, del consumo colaborativo. El consumo colaborativo transformador está claramente orientado hacia ciertos sectores ideológicos y hacia ciertas tendencias sociales. Entonces, eso también lo tenemos que decir, al igual que tenemos que decir que gran parte del consumo colaborativo, que creo que no hemos introducido este bloque, utiliza la transformación social como un señuelo, porque no la buscan ni la quieren, al igual que utilizan la transformación y la sostenibilidad ambiental como otro señuelo, porque les importa tres narices, tampoco lo buscan y tampoco lo quieren. Es decir, el greenwashing yo creo que es muy importante y ha sido una de las cosas, al igual que el social washing, yo creo que son pues, señuelos, estrategias de marketing en la mayoría de los casos, y que distan porque una economía transformadora no puede ser una economía que reproduzca las mismas pautas que las que tenemos actualmente. En la mayoría de las plataformas no vemos parte de nuestros intereses, partes de nuestras vocaciones es para cierto sector de mujeres, es para cierto sector de trabajadores, es para cierto sector de minorías. Nunca. Eso es casi inexistente en la mayoría de las plataformas, lo cual es muy preocupante. Es muy preocupante, porque están utilizando unas etiquetas que no le pertenecen entonces. Y bueno, ahí paro mi intervención. Sí, bueno, también retomando la parte social, y es cierto que cierto problema del análisis creo que viene por el uso excesivo de etiquetas a veces, ¿no? También lo que sí que estamos viendo, y también mirando un poco a futuro, como comentabas, y lo ha dicho Amaya también, esta manera de operar a nivel de plataforma, también se ha comentado desde la CNMC, es muy eficiente, reduce costes, reduce el coste de transacción, reduce el coste de coordinación de los elementos, y yo creo que vamos a ver cómo muchas plataformas que están poco tecnificadas o gente que tiene esta idea de impacto social, hay que hacer un aprendizaje cruzado, que es un poco lo que intentamos hacer en el último Wisher Fest en Barcelona, es confrontar a gente que está haciendo un uso espectacular de la tecnología, pero probablemente con una mentalidad aún del siglo XX a nivel capitalista y no de transformación social profunda, como se ha visto en algunos casos, versus entornos donde hay una transformación social profunda, pero un entorno muy de barrio, pero es muy profunda. Pero bueno, ¿cómo se pueden combinar las dos cosas? Y cada vez es más fácil, la tecnología cada vez reduce sus costes y casi será tan fácil como crear un blog, ¿no? Es decir, ahora cualquier asociación de barrio tiene su blog y tiene su capacidad de difundir. Pues estamos llegando ya a un punto donde crear tu propia plataforma es siguiente, y casi tienes técnicamente una plataforma. Luego es coordinar oferta y demanda, seguridad, pago de impuestos, liquidez, que hay otras cosas que no es puramente, es como tener audiencia en un blog o no. Tú puedes crear el blog y no te escucha nadie, bien. La herramienta está ahí. Y por ahí yo creo que es importante. Y lo otro es también cómo aterrizar esto en el ámbito social en las ciudades, en los barrios. Y hay el concepto de ciudad colaborativa, que también yo creo que este 2016 vamos a ir hablando más y más de esto, no a nivel macro, sino a nivel de ciudad o de barrio. Ayer en un evento también aprendimos que había un 80% de la población europea que está en ciudades de tamaño medio, de menos de 250.000 habitantes. Esta capacidad de coordinación de recursos que existen en la ciudad para mejorar el entorno de los ciudadanos, pues bueno, ¿cómo lo trabajamos en este entorno de ciudades de un tamaño medio? Tiene un potencial brutal para mejorar la cohesión social y haciendo un análisis crítico como el que se hace, es decir, poniendo el dedo en el llaga cuando haga falta. Y a nivel macro, no solo la economía colaborativa, sino la digitalización en general de todo lo que estamos viendo, nos está llevando a un nuevo sistema operativo social donde tenemos que replantearnos los contratos sociales, una serie de cosas que
siempre ha sido así, desde hace 4 o 5 décadas o desde la época industrial, y estamos en un punto de no retorno, de replantear muchas asunciones sociales que algunas veces los vemos como una precarización, cuando también se puede ver de otra manera, y si estamos cargándonos alguna cosa con una creación destructiva en estos ámbitos, pues tenemos que reconstruir lo que estamos cargando para que la gente tenga pues, una buena vida en las ciudades. Sí, un poco extenso, perdón. María, hilando con el tema último de privacidad, confianza, la portabilidad de la reputación, esa nueva regulación europea, habías señalado tú antes los problemas de esa geolocalización, ese demostrar mi vida y cómo se colisiona un derecho con otro. Y, bueno, por supuesto, perdona, el resto de intervinientes, si queréis hablar de eso. Esos son aspectos todavía abiertos en el debate. O sea, lo que está claro, por ejemplo, es que la información, los datos que yo facilito a una red social, que yo subo a esa red social, son mis datos. Ahora bien, ya valoraciones, reputación en una plataforma de economía colaborativa, que son datos que genera otro, aunque puedan ser sobre mí, está el tema de la propiedad del dato, de quién es realmente ese dato, ¿no? Y eso es un tema que se está analizando ahora, el Data Ownership. Se va a publicar una Free Data Flow Initiative este año, en 2016, y va a ser un elemento clave, porque vamos a poder realmente hablar si esa reputación es mi propio activo o no. Y luego pueden surgir también aspectos como lo que es el derecho al olvido en un motor de búsqueda. Pues bueno, una valoración negativa. Yo transaccioné en una plataforma de economía colaborativa y alguien me hizo una mala valoración pues hace 4 o 5 años, y yo resulta que he enmendado mi conducta y ahora pues ya no soy así. Pues existirá, bueno, ese derecho al olvido con respecto a esa mala actuación de hace años. Creo que es un debate, bueno, abierto e interesante. Volviendo a lo social, a ver si soy un poco más optimista que Ángel, sobre todo pensando en el que estamos en el principio. Es decir, creo que evidentemente queda mucho por hacer, y sí que me gustaría destacar un hecho, ¿no? Simplemente yo creo que el hecho de que estos modelos de negocio sean capaces de poner en relación a particulares que eran desconocidos, creo que esto ya supone un cambio, puede apuntar un cambio. Es decir, hasta ahora siempre nos habíamos relacionado o en un entorno de confianza que era muy pequeño, que era la familia, los amigos, etcétera, etcétera, o nos habíamos relacionado con empresas que hacíamos los intercambios, ¿no? El poder generar relaciones sociales y relaciones económicas entre particulares, que acaba de empezar, creo que puede apuntar a una sociedad más autónoma, ¿no? más capaz de hacer cosas por sí misma, más capaz de tejer redes, más capaz de que se produzcan proyectos nuevos, etcétera, etcétera, nuevas ideas, cruzar personas, que se aumente las relaciones, lo que ya empezó con lo digital, que pase al físico, sin que de momento creo que ya esté suponiendo un gran cambio social. Creo que puede apuntar en un futuro algo. Y luego, por otro lado, creo que estamos también en la primera generación de este tipo de empresas, que seguramente evolucionarán y seguramente aparecerán otras, ¿no? En el sentido en el que la estructura que mueve la empresa es siglo XX, sigue siendo el mismo modelo de siempre. El modelo de negocio es el revolucionario, es el que realmente ha permitido esto, pero la estructura empresarial es exactamente la misma. ¿Qué ocurre? Ya están haciendo empresas, nuevos modelos. Esto va un poco más lento, quizás sea más difícil transformar las empresas que transformar la sociedad o las personas. Está ocurriendo ya, están surgiendo modelos, están surgiendo empresas que seguramente llegaremos a una segunda generación en la que tendremos una estructura siglo XX colaborativa y un modelo de negocio colaborativo, ¿no? Un poco de darle tiempo y esperemos que mejoremos, ¿no? Bueno, pues hemos abordado un poco múltiples aspectos del consumo colaborativo. Hemos llegado más o menos a la hora, con un pelín de retraso de lo que teníamos planteado, y yo mirando al auditorio veo muchos expertos, tanto como en la mesa. Por ello invitamos a los asistentes, a quien quiera plantear alguna cuestión, duda y demás. Lo único que les pedimos es que levemente se identifiquen y tenemos un... Perdón, menos mal que tengo buena voz, no, a mí no me hace falta mucho esto. Como decía, les pedimos que se identifiquen y durante unos 5 o 10 minutos pues ahora abriremos un breve turno de intervenciones. Muchas gracias.
Sí, Ángel Mesado de Airbnb. Es que como sin micro le oía, pues ya, ya he pedido la palabra. Ha sido un debate interesantísimo. Muchas felicidades a la OCU por el informe, muy oportuno, muy valiente, también por este acto. Me gustaría puntualizar 50.000 cosas y participar en el debate. Perdona, eso sí, con brevedad. No, exacto, con muchísima brevedad. No, solamente me voy a hacer una pregunta. Muy rápida, un pequeño paréntesis, Albert. Hablando sobre la exposición que has hecho del esfuerzo que hacemos, por ejemplo, en facilitar el trabajo de nuestros usuarios respecto a sus obligaciones fiscales. La tasa turística no solamente la tenemos acordada con Ámsterdam, la tenemos acordada con Francia, estamos negociando con Portugal, y si en España no la tenemos es porque no hay tasa turística más que en Cataluña, donde también estamos negociando. Y nuestros usuarios en Barcelona, es verdad, se están organizando, no solamente en Barcelona, también de hecho en todo el mundo. Si lo han hecho no es como sustitución al trabajo de Airbnb, sino en paralelo al trabajo de Airbnb. Estamos trabajando muy directamente con las administraciones en toda España, clarificando conceptos, desarrollando ideas, de la misma manera que estamos discutiendo aquí todos los que estamos interesados en la economía colaborativa. Y aquí voy a mi pregunta porque, de hecho, quería focalizarme específicamente en esto. En el acto de hoy vemos todos los sectores que trabajamos para aclarar las normas, para aclarar el rol que todos los implicados en la economía colaborativa pueden jugar para desarrollar estos modelos. Hablamos de los usuarios y consumidores, hablamos de las plataformas, hablamos de los actores sociales, pero la presencia de administraciones públicas en la mesa es bastante limitada. Claudia, de hecho, es la única representante de una administración en el sentido estricto. La CNMC es administración pública. Sí, yo he dicho Otra cosa, de la manera más estricta. Independiente, sí. En sentido más estricto está Claudia. Acabo súper rápido. Ha expuesto bien cuál es, en diferentes momentos, cuál es el trabajo que está haciendo la Comisión. Me gustaría abrir una reflexión sobre la voluntad del regulador de tirar adelante este tipo de modelos, de tirar adelante este tipo de economía, de abrir las puertas y hacer posible, en beneficio de los usuarios y consumidores y en beneficio de todos en general, que la economía colaborativa se desarrolle en Europa. Lo digo porque no siempre encontramos administraciones permeables, flexibles y proactivas en este caso. Entonces, mi pregunta muy específica para la Comisión Europea es ¿cuál es la voluntad de la Comisión Europea respecto a la economía colaborativa y si realmente existe pues eso, la idea de desarrollarla en beneficio de los ciudadanos y de la economía de los Estados miembros de la Unión? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estoy hablando en mi nombre. Esto siempre se va a hacer un disclaimer, digo que mis opiniones representan… no, pero en nombre de la Comisión Europea, lo que hemos publicado hasta ahora y en lo que estamos trabajando es que, evidentemente, favorecemos una economía colaborativa que tenga un potencial para poder pues, promover el trabajo, la creación de empleo, la creación económica, el impacto económico, a pesar de que aquí, como ya se ha comentado, faltan bastantes datos todavía para poder tener un análisis completo de cuál es el verdadero impacto, en eso estamos trabajando. Y, sin embargo, pues en principio nosotros, como también se ha publicado en la estrategia digital del mercado único, estamos apoyando un mercado único digital que signifique nuevas posibilidades para todos aquellos que trabajan y que quieren prestar servicios. Ahora, dicho esto, evidentemente, la Comisión Europea mantiene una política que es no establecer un sistema dual para que determinados operadores estén sometidos a unas restricciones que otros no estén. Es decir, siempre intentamos mantener un level playing field, como si dijéramos, y en este sentido pues estamos también trabajando para entender cómo nuestras propias legislaciones se pueden aplicar a la economía colaborativa, porque evidentemente hay muchas preguntas que todavía están abiertas, o sea, hoy se han referido a algunas de las más importantes, y en este sentido pues estamos todavía
en proceso de analizar, de recolectar datos. Como hemos hablado de la consulta pública que se ha lanzado, pues todavía estamos analizando los resultados. Indicaban también una voluntad por parte de aquellos que han respondido, sobre todo las autoridades públicas, los proveedores, los consumidores, las asociaciones, pidiendo más claridad, porque efectivamente sigue habiendo una incertidumbre que es evidente, porque las reglas no se constituyeron para este tipo de economía en la que en principio son consumidores a consumidores. O sea, siempre ha habido, y hemos estado hablando de business to consumers o de consumers to business, pero este nuevo peer-to-peer pues es un elemento disruptivo y en ello pues seguimos trabajando, pero evidentemente apoyando este tipo de economía colaborativa, porque creemos que tiene mucho potencial, siempre y cuando se respeten las reglas que están en lugar. Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Javier de Rivera, soy de Cibersomos Aguas, he colaborado también en parte de este estudio y bueno, lo que quería plantear sobre todo es una pregunta, ¿no? Una pregunta que invita a una reflexión, que es una pregunta que a mí me ha quedado abierta, ¿no? Es en torno a la legislación, ¿no? Yo no soy muy experto en legislación y en regulación, o sea, que me he enfocado más a las personas que se dedican a ello. Observo como una tensión o una especie de paradoja cuando se habla de liberalización de un mercado y luego cuando se habla de la regulación antimonopolio, ¿no? O de evitar monopolios, oligopolios. Me da la impresión de que cuanto más se liberaliza un mercado, más fácil es que se establezcan monopolios y oligopolios, ¿no? Por ejemplo, pensando en el ejemplo del taxi, que es de los más representativos, ¿no? Antiguamente, cuando el taxista prácticamente tenía que ser propietario de su coche, cada taxista competía con otro, ¿no? No había, o sea, la atomización del mercado del taxi era absoluta. Luego aparecieron las flotas, hubo una liberalización del mercado en cuanto a las flotas. Ya había más flotas de taxis, entonces se empezó a concentrar el mercado y ahora con Uber nos acercamos a la posibilidad de que los taxis casi desaparezcan en algunas ciudades. No sé en San Francisco cómo está el tema, pero entiendo que los problemas allí con los taxis son bastante serios. O sea, el horizonte con esta liberalización de los mercados, ¿no? Y esta gran eficiencia que tienen las nuevas tecnologías, puede llegar a ser que haya simplemente un operador de taxi que sea Uber, por ejemplo, o en otro mercado otro tipo de cosas. Entonces, no sé si podíais aclarar un poco esta tensión entre regulación para evitar monopolios y liberalización. Muchas gracias. Muy bien. Cualquiera María, que hoy tenemos esa... Es un tema de actualidad, la protesta del taxi frente a la CNMC. Bueno, podría decir... Bueno, no sé si decirlo o no. Si analizamos la evolución de las licencias en España, que se conceden prácticamente desde 1980 hasta la actualidad, observamos que prácticamente el número de licencias no ha variado. Es decir, que en sí podríamos decir que el taxi es un monopolio. Es decir, se ha limitado, se ha impedido la entrada de nuevos agentes al mercado. Entonces, un proceso de desregulación, liberalización, lo que intenta es evitar, eliminar esas barreras para que puedan entrar más agentes y para que compitan entre ellos. ¿Qué ha ocurrido en San Francisco? Que efectivamente se ha abierto el mercado y la compañía del taxi tradicional, bueno, ha entrado en quiebra. Pues esto es la eficiencia. Quiero decir, si existen agentes que te permiten dar un servicio de manera más barata o con mejor calidad o de una manera que es preferida por los consumidores, pues eso es lo bueno del mercado, que la dinamización del mercado permite que unos entren, que otros salgan y que al final el que elija sea el consumidor. Entonces, en el caso de que efectivamente en los mercados puedan surgir determinadas prácticas anticompetitivas, ya existe una regulación de competencia, artículo 1, artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, que está ahí para aplicarse en el caso de que existan estas prácticas. Pero no es un argumento la posible existencia de estas prácticas que existen en muchos mercados para evitar que se produzca la liberalización. Una cuestión, hay dos palabras pedidas, por ahí una quinta, metemos la quinta y ya cerramos, si os parece. Y eso sí, para que pueda hablar todo el mundo, pido brevedad. Por favor. Sí, yo soy Rosa Guirado, abogado y economista, he participado en la parte legal con la OCU, en análisis de las plataformas y demás. Dos matices simplemente. Uno,
Bueno, iba a decirte, uno, el punto del lucro, se ha hablado por un lado remuneración y por otro lado del ánimo de lucro. Desde el punto de vista jurídico-económico no tiene nada que ver. Una cosa es remuneración, que es ingreso, y otra cosa es lucro, que es beneficio. Entonces, esa para mí es la cuestión básica de aclarar a nivel jurídico-económico, porque cuando se habla desde el derecho de ánimo de lucro no tiene sentido estar hablando de remuneración a la vez. Y luego la segunda, cada vez que oigo a la gente que no es experta en estas cuestiones hablar de regulación, todo el mundo propone más regulación. Y yo mi punto es, desde el punto de vista legal que hemos estado analizando, es introducir un punto de seguridad y de claridad. He estado oyendo hablar todo el rato de caso por caso y digo, tranquilidad, es que no es caso por caso. No hay nunca una laguna de derecho. Puede haber una laguna de ley, que falte alguna cuestión por legislar, pero nunca hay laguna de derecho. Entonces, yo esta cuestión lo vería como desagregar la parte social en un punto más humanista, más humano. Hablaba Ángel del punto de la responsabilidad de las plataformas y yo ahí lo que diría es que la responsabilidad es un juego de suma cero. Tenemos que tener clarísimo que si pasamos de un Estado paternalista que regula todo para que tengamos todo regulado y garantizado, entonces quien se asume su propia responsabilidad es el ciudadano. Pasamos a tener mayoría de edad legal, diríamos, de derechos y de obligaciones. Entonces, si las empresas ya no tienen obligaciones de consumo con nosotros, porque es peer-to-peer, nosotros si vamos a una casa a comer y nos intoxican, es nuestra responsabilidad. Hemos escogido ir libremente a esa casa. Simplemente eso, estamos haciendo una mayoría de edad. Y luego simplemente una cuestión, un matiz, es que cuando he oído antes que tendríamos que flexibilizar las barreras de entrada en cuestiones fiscales, duele esa referencia, vamos a eliminar todas las barreras de entrada, por favor. Nada más, gracias por todo. Pues si hay alguna intervención, si no, si os parece, vamos a hacer una cosa por acelerar. Vamos a hacer las 3 intervenciones del público directas, esta señorita y aquella que es la última ya, y hacemos una ronda final de los intervinientes y ya cerramos el acto porque nos hemos pasado un poquito. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Leire Iriarte, soy investigadora en sostenibilidad y tengo 2 cuestiones concretas para los compañeros de WISHare. Conocemos que en otras corrientes económicas, como las que mencionaba Ángel, la economía social y solidaria o la economía del bien común, hay esfuerzos traducidos en herramientas para decir qué no es o hasta qué punto es una determinada iniciativa una cosa, ¿no? Tenemos el balance del bien común, bueno, la matriz del bien común, el balance social, hay herramientas. Me pregunto si vosotros estáis trabajando en eso, en crear algún sistema, el que sea, definiendo qué es economía colaborativa y hasta dónde es economía colaborativa. Y mi segunda pregunta es si desde WISHare estáis intentando hacer algún esfuerzo para mover a las organizaciones participantes a que adopten más valores, de alguna manera. Gracias. Y por último, la pregunta de esta chica, que había sido la última en solicitar. Perdonad a los que ya no hemos podido aceptar las preguntas por una razón de tiempo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y vengo en representación de Halo, la aplicación para taxis, que de hecho el tema es súper actual. Nada, mi planteamiento era el siguiente, que bueno, tomando en cuenta lo que ha dicho el compañero allí, no creo sinceramente que el sector del taxi sea o blanco o negro, en el sentido de o Uber o un sector del siglo XX. O sea, aplicaciones como la nuestra ya hacemos un servicio muy eficiente de una especie de economía colaborativa, que no lo es simplemente un servicio en el que se pone en contacto al proveedor de ese servicio con el usuario directamente, y sí que quita de en medio ese intermediario un poco anticuado como son las radioemisoras, pero no creo que sea necesario establecer otra vía más alternativa a ese tipo de consumo, porque realmente el usuario lo que está demandando
más practicidad, como ya se ha visto, quizá una reducción económica, obviamente, pero menos intermediarios, entonces, o menos trabas a ese acceso al consumo. Entonces, no creo que Uber lo esté haciendo en un sentido, no sé, lógico, a golpe de billete, entrar y establecer su monopolio, porque sí, como comentaba ahí antes, en plan, imponer su realidad a un país, a la regulación del país entero. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece, vamos a dar el turno final de palabra a los ponentes. Bueno, no puedo hacerlo. Digo porque aprovechéis el turno para contestar las preguntas que se han planteado y os pido una conclusión final a modo de despedida y brevedad, en la medida de lo posible. María, por favor. Muy breve y contestando a la pregunta. Yo no he hablado, creo que he intentado evitar hablar de plataformas. Yo no sé quién es más eficiente o no, eso lo determina el mercado. Efectivamente, si esta plataforma, el taxi, es muy eficiente, me parece muy bien, competirá en el mercado, incluso crecerá, generará más beneficios, me parece muy bien. Dejemos al mercado que sea el que lo determine. Entonces, simplemente como conclusión y muy breve, en ausencia de fallos de mercado no hay por qué establecer una intervención a través de la regulación. Se obtienen determinados beneficios. La economía colaborativa lo que ha facilitado ha reducido o ha eliminado algunos de los fallos de mercado que existían en determinados mercados. Aporta mucha más información, ha reducido muchos costes de búsqueda, etcétera, y esto lo que permite, o esto plantea el reto de llevar a cabo la revisión de la regulación existente, que en unos casos era ineficiente y en otros casos simplemente estaba destinada a otro tipo de realidad y que efectivamente se eliminen las barreras de acceso al mercado para que puedan competir. De acuerdo totalmente con María en que solo hay que regular allí donde quede demostrado que hay un fallo de mercado y cumpliendo los principios de necesidad y de proporcionalidad. Y según lo que decía Rosa, totalmente de acuerdo contigo en que no necesitamos más regulación y que de hecho creo que además en el sector digital ya hay un exceso de regulación. Ahora bien, creo que eso no exime el que en determinados aspectos haya que hacer un análisis caso por caso y plataforma por plataforma, puesto que cómo se comporta cada plataforma es distinto en cuanto al control de la actividad. Pues ahora, Albert, si me permite, por seguir el orden que habíamos hecho en la presentación. Perdona. Bueno, primero, gracias Ángel por la puntualización. Si me he expresado mal o no ha sido claro, porque yo creo que simplemente hay un escenario, es decir, hay un rango de escenarios y evidentemente la interacción entre las plataformas y los reguladores pues varía por país. Y sé que estáis siendo súper proactivos porque hablamos a menudo, sí. Primero eso. Y luego, gracias también por la pregunta. Sí que somos conscientes de que todas estas métricas, economía social y solidaria, economía del bien común, B Corporations, empresas sistema B, y de hecho te recomiendo, hay un vídeo de WeShare Fest de Barcelona que justo hablaba de esto, en un panel con toda esta gente, hablando de cómo medir este tipo de cosas. Como WeShare no hemos discutido varias veces si deberíamos entrar, y la conclusión ha sido que no, que preferimos como seguir explorando y tal, pero delimitar. Incluso hemos hecho ejercicios internos, uno se llama WeShare Circle. Hicimos un debate en como 5 o 6 coworkings de España para definir economía colaborativa y no nos pusimos de acuerdo. Me tocó hacer una presentación de qué es y qué no es economía colaborativa en Zaragoza, en la Colaboradora Fest, y la conclusión era que era imposible porque realmente el rango que hay. Por tanto, lo que estamos intentando también quitar etiquetas, ¿no? Y ir ser un poco resultistas, que también es peligroso, es decir, cuál es el efecto de todas estas plataformas sobre la vida de la gente, por un lado, ¿no? Por tanto, y luego tirar del hilo para atrás y ver con qué valores y qué mecanismos se ha generado eso. Cosas concretas en las que estamos trabajando en este ámbito, primero escribiendo cosas al respecto, como Think Tank, el magazine y otros espacios, pues se está trabajando. En Francia se está haciendo un estudio comparativo de gobernanzas entre la economía social y solidaria y la economía colaborativa, con la cooperativa Maif, con App Group y con otra tercera cooperativa que ahora no recuerdo. Se está haciendo este estudio, se publicará en marzo o abril, no, creo que sea un poquito más tarde, más como verano, así también creo. En Barcelona el otro día estamos presentando un proyecto que hay una incubadora de economía colaborativa responsable, tiene esta coletilla. Definir responsable también es complicado, pero también estamos apoyando y estamos contribuyendo a que eso siga para adelante. Y en Barcelona somos partícipes de un grupo del ayuntamiento que se llama Barcola, tiene un nombre un poco particular, que es sobre el tema del Procomún. Y hay un evento del 11 al 13 de marzo, se llama procomuns.net, sobre economía colaborativa que genera Procomún.
Por tanto, hay el análisis desde un punto de vista interno de operativa de la plataforma, en relación de la plataforma con los prosumidores, y también que el resultado de esta actividad no quede capturado, sino que se genera para el Procomún. Por lo tanto, estamos siendo activos en varios frentes. Si no ha sido claro en los medios con los que de esto, pues tenemos que revisar, pero sí estamos siendo activos. Y finalmente hay una actividad también que te puede interesar, que se llama Common Good Hub, que lo está liderando la gente de la economía del bien común, Diego Isabel La Moneda, concretamente, que está intentando hacer una confluencia de este tipo de economías, sin intentar encontrar la verdad absoluta, pero hay esta línea de confluencia también. Muy bien, muchas gracias. Sebastián. Sí, muy breve. Vamos a ver, no diferenciaba yo teóricamente remuneración de lucro, lo que pasa es que Hacienda no lo diferencia. Entonces, por eso lo decía. Es decir, o sea, Hacienda, toda remuneración pues, proviene de un lucro, excepto la remuneración salarial, que es la única que está definida como no lucrativa. Las demás todas están definidas como lucrativas. Por tanto, es un problema más a resolver, no un problema teórico. Reglas o regulación, simplemente muy sencillo. Yo creo, sinceramente, así ha sido en todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho. No hay más o menos reglas, o hay muchas o pocas reglas. Lo que hay son malas y buenas reglas. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente arreglar aquello que es malo y adaptarlo a la realidad. No es un problema de volumen, ¿no? Ahora, lo que pasa es que puede haber reglas mal concebidas y, por lo tanto, que hay que modificar. En cuanto al tema de resistencias, yo me quedo con lo que decía antes Ángel de las resistencias. Yo creo que hay, y eso lo vinculo directamente a bajar del terreno de lo teórico al terreno de lo práctico. Es decir, siempre en todo movimiento que se ha producido, las resistencias vienen dadas porque no siempre se defiende lo mismo o porque las realidades no son iguales. Y, por lo tanto, yo creo que todavía estamos en un terreno un poco confuso. Si no se baja, diríamos, a análisis plataforma a plataforma, objetivos, características. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que estemos avanzando por un camino que no todo el mundo le interese y de ahí se proviene la resistencia. Por lo tanto, yo creo que las resistencias van a existir en todo movimiento, y esto es en el fondo es un movimiento social, económico, social. Siempre existen resistencias porque no todo el mundo busca lo mismo. Hay que hacer un poco de striptease de cada una de las realidades para que sepamos de verdad si estamos todos en el mismo camino o no. Yo creo que ese es un tema importante. Y simplemente que termino con una reflexión. Es decir, no hemos hablado mucho de deberes, pero no hemos hablado de derechos. Mal avanzaríamos si cualquier movimiento, cualquier transformación que se esté planteando, como esta que estamos aquí discutiendo, lo sea en detrimento de los derechos de los consumidores, de los trabajadores, del resto de colectivos. Es decir, si eso empieza así, mal. Cuestión distinta es que todo es adaptable, pero mal si lo planteamos como una disminución de derechos. Ángel. Bueno, decir que Cibersomosaguas, la parte que ha colaborado con este estudio, pues aparte de Javier de Rivera, está María Bizanda y Paul Cassidy, que son compañeros que han hecho un trabajo formidable. Y bueno, pues yo creo que, como en todo, si planteamos que lo bueno del mercado es la eficiencia, o si planteamos un mercado único digital pero con un sistema dual, y si planteamos el buenismo de la gente como referente último, son universos en los que yo estoy totalmente fuera y no puedo debatir. O sea, yo creo que ya son concepciones, cosmovisiones de vida distintas, en las que no merece la pena entrar a debatir. Yo creo que uno cree en eso, otro cree en otra cosa. Y también creo que las iniciativas de WeShare, que es esa fusión con otras economías solidarias, con la idea del procomún, un procomún que cada vez está más siendo privatizado, un procomún que cada vez está más siendo reutilizado en ciertas direcciones, ¿no? Empezando por el agua, terminando por el aire que respiramos, que son realmente procomunes, o los caladeros, etcétera, etcétera. Y también hablando del procomún, hay un tema muy importante que yo creo que las plataformas van a tener que abordar, como ya se está abordando en los debates y tensiones de la cultura digital. Es el trabajo libre, no solamente la protección de datos de los usuarios, como planteábamos antes, sino el trabajo libre que proporcionan cada uno de los usuarios, prosumers o no, a esas plataformas, y quién les paga por eso, quién les protege por eso. Este es un debate muy importante que habría que traer también al mundo del consumo colaborativo, sea responsable o no, ojalá sea responsable. Sí, bueno, acabar también dando las gracias por la valentía de este estudio, por la profundidad, y comentar también a la compañera que realmente analizando desde WeShare las diferentes economías, nos gusta más hablar de nuevas economías y que sería más interesante quitar de etiquetas. Si haces un análisis real en lo que hemos trabajado,
Lo diferente es donde pones el foco. Es como que tienes el mismo elefante, pero uno pone el enfoque en el rabo, el otro en la trompa y el otro en las patas, pero es el mismo elefante. Hay, por ejemplo, el tema de compartir recursos, el tema de la redistribución de la riqueza, el tema de la participación, todo esto está dentro de todas las economías. Lo que pasa es que cada uno pone el enfoque en uno, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacer la guerra por nuestra cuenta. Pero yo creo que se debería cada vez más hablar de nuevas economías y bueno, simplemente esto. Vaya. Sí, pues yo nada, quiero terminar agradeciéndoos a todos haber venido y simplemente decir que para los consumidores la economía colaborativa es muy prometedora, evidentemente es útil, es eficiente, tiene muchos valores, pero sí que me gustaría ver un futuro con una economía colaborativa con valores más transformadores, sociales, medioambientales, porque creo que la sociedad está cambiando, realmente es una ciudadanía más activa y me parece que este movimiento joven nuevo acompañará muy bien este tipo de nueva sociedad. Y mientras tanto, sí que agradecería que no se utilizaran los valores medioambientales, sociales, solidarios como reclamos cuando realmente todavía no se están utilizando así. Y siguiendo un poco el orden que teníamos preestablecido, Claudia, muchas gracias. Nada, para concluir, decir que agradecemos efectivamente el trabajazo que habéis hecho en la OCU, aquí en la Complu, para sacar un estudio de este tamaño que vamos a leer con mucho interés, porque, como hemos dicho, los datos y las pruebas que nos puedan ayudar a hacer una política sobre esta cuestión, pues lo más substanciada posible, pues es siempre bienvenido. Y decir que efectivamente estoy de acuerdo con lo de la mayoría de edad del consumidor, en eso pues estamos en la misma línea, aunque efectivamente, por otro lado, mayor claridad es algo que entendemos que es necesario aportar y eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, en estas directrices que os invito a que leáis una vez las hayamos publicado, esperamos, ya os he dicho, que sobre el verano, y en la que vamos a hablar sobre estos aspectos, sobre todo, yo no he intervenido, pero en la cuestión de la fiscalidad, en la cuestión de la laboralidad, son elementos súper importantes en los que también vamos a intentar hincar nuestro diente en la posibilidad de lo que nos permiten nuestras áreas de competencia ahí, porque, como sabéis, esto es al final una cuestión que cada Estado miembro está tratando de forma diferente. Lo mismo sobre el concepto de la habitualidad, sobre la remuneración, y cuando pues cada Estado miembro está estableciendo un nivel diferente, pero esto es algo que también estamos intentando ver hasta qué punto nosotros podríamos dar unas pequeñas directrices. Como digo, trabajo work in progress y que mil gracias por este debate, es súper interesante. Bueno, pues ya acabamos. Teníamos previsto acabar a las 12:30 con un margen de un cuartito de hora de 1:45. Nos hemos pasado mucho, hemos acabado a la 1. Pero creo sinceramente que el debate merecía la pena que nos pasáramos un poquito. Gracias a los ponentes por un debate de calidad. Normalmente en los partidos de fútbol, cuando el árbitro no interviene mucho, es porque los futbolistas lo hacen muy bien. Aquí el debate se ha moderado prácticamente solo. Yo quizá lo único que he hecho es interferir un poco. Por último, desde la OCU, creo que el objetivo está cumplido. Hemos presentado un estudio que está ahí y, bueno, los resultados ponen de manifiesto que intentamos retratar la realidad, y hemos cumplido el objetivo porque hemos hecho un debate de calidad sobre un tema que interesa mucho, mucho, mucho a los consumidores. Muchas gracias.